Hola, hola, bienvenidos. Y bueno, para terminar esta parte, que fue muy breve, digamos, de este curso, pero no te preocupes, porque es solamente ahorita una parte que sí fue mucha teoría, porque necesitábamos explicarte algunas partes, pero sobre todo queríamos abordar algunos detalles, ¿ok? Que en específico es los algoritmos, qué es el pseudocódigo, entradas, salidas. Vamos a terminar con un broche de oro, que sería un ejemplo para que entiendas cómo va a trabajar esta lógica. Por eso es que ahora en mi pantalla lo que ves tú es un editor. Si tú ves, de hecho yo estoy utilizando un editor que se llama TextEdit, que es un editor de Mac. Es como si abrieras el bloc de notas en Windows, ¿ok? O si estuvieras usando Word, o sea, puedes usar Word, no hay ningún problema, ¿ok? Cualquier software que te permita escribir. No estamos usando una tecnología, ¿ok? En específico que nos tenga amarrado, porque por eso estamos usando el pseudocódigo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Un editor, tal cual, el que tú quieras, y listo. Yo por ahí creo que la fuente ya la hice un poco grande para que se alcance a ver. Lo voy a hacer un poco más grande, ¿ok? Creo solamente tengo que sumarle 14, ¿ok? Creo que se ve bastante bien. Pero bueno, ya lo checaremos. Entonces, ahí está. Es así, de este tamaño. Y es un editor, ¿ok? Es que quiero que seas muy consciente de que es cualquier editor. No necesitas nada especial. Ni estamos programando. Pseudocódigo, ¿ok? Repito. Bueno, vamos a resolver un problema. Imaginemos que yo soy tu maestro, ¿ok? Por supuesto. No lo tienes que imaginar. Pero imaginemos que estamos en un ejercicio, digamos, en vivo, ¿ok? En un aula. Yo te solicito que me describas cuál sería el algoritmo para realizar el cuadrado, ¿ok? De un número. Entonces, vamos, platícame un poco cómo lo harías. Como mencionamos en el tema del algoritmo, yo lo voy a hacer, digamos, en dos partes. Primero, en el ejercicio, durante las primeras clases, yo te pediría hacer un algoritmo de esto. Entonces, lo que habíamos mencionado únicamente es que a veces era siempre poner un inicio y poner un fin, ¿no? Eso es regla de oro. Lo puedes poner siempre porque pues ya sabes que los vas a utilizar. Después hablábamos de que necesitábamos trabajar con recibir, en este caso, necesitamos tener un cuadrado, ¿ok? El cuadrado de un número. El número de dónde sale. Aquí es donde uno solito tiene que empezar a pensar, ¿vale? Entre más te preguntes, pues es muchísimo mejor. Luego, lo que hacemos es decir, ok, vamos a necesitar un número, pero podemos hacerlo así. Podemos poner, tenemos una variable x que vale, vamos a ponerle algo, 2. ¿Ok? Ya está. ¿Cómo calculamos, en este caso, el cuadrado de un número? Ah, bueno, pues lo calculamos multiplicando ese mismo número, ¿ok? Por el mismo número. Entonces, lo que hacemos nosotros es poner aquí, ¿ok? Algo así como resultado va a ser igual, ¿ok? A x por x. Aquí viene algo curioso. ¿Por qué usamos el signo que es el asterisco? El asterisco se utiliza, como sabemos, en matemáticas para muchas veces o para cuando estuvimos estudiando en la secundaria, en la preparatoria, en el bachiller, para representar el tema de la multiplicación, ¿ok? Entonces ponemos x por x y listo, ¿vale? ¿Qué tiene resultado? Pues resultado tiene lo que es la operación, o sea, la ejecución de la operación, que es el valor que nos está arrojando y lo tenemos en resultado. Y obviamente, pues ya ponemos algo así como mostrar, en este caso, resultado. ¿Vale? Está bastante burdo, ¿ok? Pero esto es un algoritmo, ¿vale? Todavía no estamos diciendo que lo pasemos a pseudocódigo. Lo ideal es que desde el principio lo trabajemos, sí, pero yo te digo que no hay ningún problema si en un principio lo haces de esta manera. ¿Qué es lo que haríamos a lo mejor de mejor forma en esta parte? Haríamos algo mejor si pensamos pues ya un poco más cuadrado. Ya estamos pensando un poco más en matemáticas, ¿ok? Entonces, ¿cómo trabajaríamos esto? Bueno, vamos a hacerlo en pseudocódigo. Recuerda que el pseudocódigo ahí sí ya se empieza a aparecer mucho más, ¿ok? Aquí solamente desglosamos el problema.
Por a lo mejor alguien no se acordaba o no le enseñaron o no sabía cómo calcular el cuadrado, ¿ok? Pero creo que aquí queda bastante claro, ¿no? Que es el mismo valor multiplicado, ¿ok? Por eso hicimos de cierta manera el algoritmo y nos ayuda a darnos cuenta de los detalles también. Normalmente el algoritmo hasta sientes que te queda corto si lo haces así sin tan lujo de detalle, ¿ok? Vamos entonces a tratar de hacerlo como lo que sería el pseudocódigo completo, ¿vale? Te digo, muchas veces desde el principio se le obliga al estudiante a trabajar con pseudocódigo. Yo por ahora simplemente te estoy dando la libertad de que lo hagas a papel y lápiz como un algoritmo que se entienda, ¿vale? Sin preocuparte por las reglas que estábamos mencionando en un principio. Ahora sí, ya estamos hablando de pseudocódigo y ya estamos pidiendo que nos preocupemos por esas reglas, ¿vale? Entonces, tened en cuenta inicio y fin, ¿vale? Vamos a pensar en esto. ¿Tenemos variables? Sí, tenemos variables, ¿ok? ¿Por qué? Porque queremos guardar datos. Las variables es para guardar datos, información. Varían, por eso puede ser cualquier cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Habíamos dicho que teníamos unos tipos de número. Recuerda en la clase anterior, ¿ok? Si queremos sacar el cuadrado de un número, ¿de qué tipo es la variable? Número, ¿ok? Entonces, seguramente vamos a tener alguna variable, podemos ponerle x, ¿ok? Y además, pues vamos a tener que tener un resultado, ¿no? Entonces, podemos tener aquí la palabra resultado y a veces, muchas veces, se utiliza R como result en inglés y resultado en español, ¿ok? Pero bueno, vamos a dejarlo como resultado, ¿vale? Entonces tenemos x, resultado. Pero habíamos dicho que tenemos tipos de variables. Carácter, cadena, número y booleano. Estas variables, ¿de qué tipo serían? Entero, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí que vamos a definir lo que sería un entero. A veces se vale, ¿ok? Se vale hacer esto. Se vale poner aquí variables, ¿ok? Y abajo poner las variables. Estás declarando las variables. Esto es una práctica interesante. Hay lenguajes de programación en donde las variables se pueden declarar en donde se le dé la gana al desarrollador. Y eso lo hace complejo. Entonces, por convención, otra vez lo mencioné, la convención no es una regla de oro, pero es algo que se acostumbra, que se da por hecho. Por convención muchas veces definimos en los inicios de los programas las variables, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí podemos ver siempre los nombres y aunque nuestro programa crezca, que vaya a crecer 100, 200, 1000, 1.000.000 de líneas, sabemos que siempre podemos ir al inicio y ver las variables. Por eso se hace, ¿ok? Y piénsalo que, bueno, pues la idea es que trabajemos de la mejor manera, ¿vale? Entonces tenemos las variables, podemos hacer la aclaración. Esto es opcional, no siempre tienes que poner variables, pero no es mala idea poner esto, variables, y abajo todas las variables que vayas a definir. Y regularmente, si vas a definir variables de otro tipo, por decir aquí vas a definir una cadena, entonces se pone en otra línea. Es decir, todos los enteros, todas las cadenas, todos los chars o los caracteres, el carácter, perdón, y todo, en este caso, el booleano. O sea, normalmente se hace por líneas, ¿ok? No hay tanto problema, ¿vale? De hecho, cuando programas a veces sí lo haces una por línea, ¿vale? Pero bueno, eso ya depende de cada quien. En el pseudocódigo podemos manejar todas en la misma línea, ¿vale? Bueno, entonces ya tenemos entero, x, resultado, ¿ok? Y aquí viene algo importante. Nosotros hablábamos de una variable, de un valor, etc. ¿Y de dónde sale? Recordamos, entradas, ¿ok? ¿De dónde entra? Del teclado. ¿Pero quién lo pone? El usuario. Y el usuario no va a saber qué es si no se lo pedimos. Entonces, lo que hacemos es poner una instrucción así como escribir. A veces se utiliza mostrar también, ¿ok? Que es un poco, o sea, al final eso de otra vez depende un poco del maestro, de la persona que te está enseñando, o a ti a lo mejor que es un poco más obvio, pero creo que mostrar ayuda un poco mejor. Y ponemos entre paréntesis, ¿ok? A veces nada más entre comillas. Esto sí, otra vez, esto sí depende la regla que te lo ponga cada maestro, ¿ok? No te quiero decir que siempre A o siempre paréntesis o siempre comillas, porque esto sí ya lo hace cada quien a su modo, ¿vale? Esto no hay una regla general, pero digamos que hay como que dos generalidades. Los paréntesis y las comillas, o solamente las comillas, ¿ok?
Entonces vamos a manejarlo con paréntesis y comillas. Y adentro lo que ponemos es escribe el número del que vamos a calcular el cuadrado. ¿Vale? Y ponemos escribe el número del que vamos a calcular el cuadrado. ¿Qué es lo que hacemos en el pseudocódigo? Aquí estamos pensando muy robotizadamente, muy cuadrado, como mencioné, muy como máquina. Y entonces lo que hacemos es recibir el valor. Y ponemos, por ejemplo, leer. Ponemos leer y ponemos X. ¿Ok? Estamos leyendo X. O sea, ¿por qué decimos leer? Porque lo estamos recibiendo del teclado y es una entrada. Las entradas se leen. ¿Ok? Por eso decimos leer. Date cuenta que estamos usando verbos en infinitivos, mostrar, leer, ¿ok? Escribir, multiplicar. Así vamos a estar utilizando verbos en infinitivos, terminan en ar, er, ir, ¿ok? Entonces tenemos leer, X. Se da por hecho que lo que escribe en el teclado es X, ¿vale? Entonces, listo. Y luego podemos poner aquí entonces mostrar. Para que sepa qué es lo que vamos a mostrar, le ponemos el cuadrado del número es, ponemos los dos puntos, ¿vale? Y abajo lo que vamos a poner es mostrar y ponemos, en este caso, que es la variable X, ¿ok? Y podemos poner X por X, ¿vale? Y ponemos fin. Y ya está. Hemos hecho el pseudocódigo de cómo calcular el cuadrado de un número. Y aquí es donde viene el maestro pesado, ¿ok? Y el maestro pesado nos puede decir un montón de observaciones. Primero, ¿por qué no hicimos la operación aquí? ¿Por qué estamos haciendo la operación aquí? Todo esto está pensado, ¿vale? Lo que estamos haciendo. Entonces no te sorprendas, digo. O sea, no es que esté pensando muy rápido o algo así. Simplemente todo está pensado. ¿Por qué ponemos aquí X y X? Y tenemos una variable resultado para que la queríamos. Ah, bueno, pues entonces podemos poner aquí, por ejemplo, aquí ya estás leyendo, leer X, y puedes poner resultado va a ser igual a X por X. Y aquí ya solamente vamos a mandar a imprimir resultado. ¿Ok? A veces hay una obsesión, y muchas veces errónea, no siempre, pero muchas veces, en que menos líneas es mejor. Tiene sentido a veces porque te es más fácil el código de leer, ¿vale? Pero cuando entre menos líneas es más difícil de leer, ahí es donde regularmente no hay que pensar muy bien. No estamos trabajando solos en un programa. En la vida real no vamos a estar trabajando en un código solo. Entonces mucha gente necesita leer ese código. La idea es que las personas también entiendan ese código, no tú. O no demostrar a lo mejor que eres muy bueno y que por eso tú haces código más pequeño. Eso es un debate por ahí. Y seguramente, y ojalá me dará mucho gusto, que en unos meses o en unos años te encuentres con ese debate, ¿no? Entonces, no siempre que hagas el código más corto significa que seas mejor programador, ¿ok? Eso tiene siempre un peso que llevar. Todo tiene un costo, ¿vale? Entonces, en este caso, si te das cuenta, al ponerlo así estamos agregando una línea que al final podríamos quitarla, ¿vale? Y podríamos ahorrarnos hasta una variable. Nos podríamos ahorrar poniendo esto. Y lo podríamos hacer. ¿Ok? Eso es otro. Te estoy mostrando varios caminos. Las dos estarían correctas. ¿Vale? Pero si el maestro pide algo en específico, bueno, pues lo tendremos que cumplir. Por otro lado, algo que sí habíamos mencionado es el tema de la indentación. ¿Qué es esto? Es cuando dejamos el espacio, ¿ok? Para ayudarnos a leer esto de mejor manera. Ahorita a lo mejor tú no lo ves. Pero cuando tienes programas muy extensos, ¿vale? Estos espacios nos van a ayudar a entender muy fácil dónde inicia y dónde acaba. Y a veces tenemos bloques de código dentro de otros bloques de código y dentro de otros bloques. Entonces eso nos permite saber quién va con quién. Y a rápido en el ojo nos permite darnos cuenta de esa parte, ¿vale? Entonces ya vamos descubriendo por ahí algunas cosas. Si te das cuenta, es lo que estábamos mencionando, la regla, lo que hemos estado diciendo. Y con esto podemos decir que este sí es pseudocódigo como tal. Esta sería nada más una estructura de un algoritmo, ¿vale? Pero esto al final no se contempla 100%, en realidad no es 100% pseudocódigo. Tendríamos que aplicar algunas de estas partes, ¿vale? Como el leer, el mostrar, así de manera muy concreta y las operaciones tal cual,
para que esto tenga forma. Y estos ya es casi, estamos, digamos, un 40, un 50, a veces más por ciento, ya hecha la traducción para los lenguajes de programación, el que quieras, ¿ok? Porque es pseudocódigo y simplemente es leerlo y hacerlo, ¿vale? Así que bueno, espero con este ejercicio haberte ayudado y pues bueno, creo que se han aclarado algunos puntos, hemos practicado también un